Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Hoy es jueves y por lo tanto vamos a ser testigos de un nuevo foro en el que vamos a abordar una temática muy urgente, una temática muy importante como es el impacto de la sequía en nuestro país y, bueno, de alguna manera en la región centroamericana. Es por eso que está con nosotros Nils Greve, representante del país del Programa Mundial de Alimentos PMA. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Por supuesto también Alfonso Goitia, de nuestros consultores aquí en el canal. Un gusto verlos. Y César Villalona, que ambos son de la casa prácticamente. Bienvenido. Bienvenido, un gusto estar acá. Bueno, el fenómeno de la sequía, como decimos, es un tema meteorológico que es necesario abordarlo desde una perspectiva integral para evaluar su impacto tanto en la economía en general como en la economía familiar. Es un impacto pues que hay que tomarlo muy en serio para, por un lado, tener las dimensiones exactas de lo que puede suceder y obviamente el impacto que puede causar en las familias salvadoreñas, porque no solo se trata de números, no solo se trata de datos fríos, sino que son familias, son personas. Es por eso que quisiera pedirte, Nils, en términos generales, ¿cómo ven la situación de la sequía en El Salvador? Sobre todo porque estamos obviamente en un proceso de cambio climático que todo apunta a que esto va a ser cada vez más frecuente en la región. Sí, parece que es ya una nueva realidad. O sea, no estamos respondiendo a emergencias casi todos los años. O sea, llevamos 4 años con lluvias abajo de la media y un segundo año consecutivo de sequía, y por eso creo que este año es tan grave, porque la población ya tiene muy poca resiliencia, porque el año pasado muchos de ellos ya perdieron una parte o una gran parte de sus cosechas. Entonces intentamos el año pasado, juntos con los socios y el gobierno, de apoyar lo más posible, pero es difícil cuando son 2 años seguidos. Además nos encontramos en una coyuntura internacional en donde hay más crisis humanitarias que siempre. Entonces también los fondos de la cooperación son más limitados que antes. Y van a ser cada vez más limitados, supongo, de Pues, seguir así. Pues pasamos por una crisis financiera global y tenemos muchas crisis. O sea, la economía mundial todavía está bastante débil. Creo que mis colegas van a hablar de esto. Entonces, cuando hay mucha demanda para estos fondos y los presupuestos de muchos de los donantes son bastante bajo estrés, vamos a decir, entonces es difícil y hay que tener datos muy buenos para convencer que hay de veras una emergencia para que países puedan apoyar. Tengo entendido que el dato que ustedes manejan es alrededor de 38,000 familias afectadas. Afectadas, o sea, de familias que perdieron sus cosechas, el dato del MAG es que son un poco más de 140,000. Después nosotros, como Programa Mundial de Alimentos, juntos con el CONASAN, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hicimos una encuesta para estudiar entre estas familias, estimar cuáles de veras necesitan apoyo. Porque, por ejemplo, hay familias que sí se la pueden llevar adelante su vida con remesas, sobre todo en el corredor seco. Hay otras que tienen ahorros. O sea, no todos, no son los 140,000 que necesitan apoyo en este momento. La estimación es más o menos 38,000 hogares. Y ahí tiene que ver mucho que buena parte de esta gente prácticamente son agricultores de subsistencia, ¿no? Exacto. ¿Qué significa esto para que la gente nos capte? Son productores que en un año bueno a lo mejor pueden producir un pequeño excedente y venderlo en el mercado, pero que en un año como este pierden parte o la totalidad de su cosecha y no participan muchas veces mucho en el mercado, que comen en realidad, viven, se alimentan de lo que producen. A veces venden, pero es para 2 o 3 meses más tarde volver a comprar alimentos. Entonces, no es necesariamente, para muchos de ellos, no es necesariamente que es una gran pérdida para el mercado, aunque sí, si vemos el fenómeno completo, sí se podría perder un 20-25% de la producción, pero es que estas familias este año no tienen que comer, o sea, porque ellos normalmente comen en gran parte de lo que producen, entonces padecen hambre. Obviamente el impacto es mucho más grande para estas familias.
Exacto, ellos no tienen otras alternativas, no tienen sus medios de vida, son la manzana que tienen, en donde cultivan maíz y frijol muchas veces en condiciones bastante sin riego, en laderas, con un rendimiento no necesariamente muy alto. Entonces para ellos es muy grave y en las encuestas que hacemos vemos 3 indicadores. ¿Cuál es la diversidad de la dieta que tienen todavía? Muchas veces vemos que al final comen nada más maíz y frijol, que obviamente no es saludable, sobre todo para poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños. Vemos qué reservas tienen en el hogar, les queda comida para los próximos meses, vemos que en muchos de estos casos ya no hay, y vemos lo que se llaman las estrategias de supervivencia. ¿Qué medidas toman para adecuarse a esta situación? Muchas de ellas son muy destructivas. Pueden sacar a los niños de la escuela, pueden pedir préstamos, pueden pedir alimentos prestados. Algunos hogares abandonan el hogar o hay un familiar que emigra a la ciudad, al extranjero. Venden activos que tienen, venden cosas del hogar o venden inclusive animales reproductores hembras, por ejemplo. O terrenos. Terrenos, exacto. Sí, entonces, quiere decir que el año después ya no tienen de qué vivir. Entonces, esas son las estrategias que estamos buscando para evaluar si esta familia está en una situación en donde necesita apoyo. Así llegamos de los 140,000 a algo mucho más reducido de 38,000. Ahora, ¿cuál es la tendencia, cuál es la perspectiva en los próximos meses? En el sentido de que, entiendo por la información que ha proporcionado el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, que la situación de lluvias podría mejorar y bueno, está la posibilidad de la siembra postrera. Sí. La cosecha postrera, mejor dicho. Yo obviamente no soy experto en clima. En los últimos días ha empezado a llover también en el corredor seco, pero son muchos criterios. Llevamos 4 periodos secos este año. No sabemos hasta cuándo van a llegar estas lluvias. Yo creo que el mar maneja varios escenarios y hay uno en el que el invierno va a terminar temprano, que sería obviamente un escenario muy, muy, muy negativo. Pero también depende de la intensidad de la lluvia. Muchas veces lo que pasa es que no llueve suficiente, después empieza a llover y llueve demasiado y la lluvia se lleva todo. Y como después sucedió, por ejemplo, en el 2009 con el huracán Ida. Exacto. Después tenemos problemas de inundaciones y todo esto. O sea, eso yo no sería el experto para hacer una previsión, pero obviamente la esperanza es que en la postrera podríamos recuperar una parte de lo que se ha perdido. Bueno, ojalá que así sea. Alfonso, ¿qué significa la alerta regional declarada por el Consejo Agropecuario Centroamericano? Y bueno, ¿cuáles son los efectos, si tienes algunos datos de los efectos en la región por esta sequía? ¿Cómo no? Yo creo que, bueno, esta es una reunión que hubo aquí en San Salvador el día 20 de agosto, donde se reúnen los ministros o los funcionarios de alto nivel vinculados al tema agropecuario y toman decisiones sobre las distintas situaciones que se puedan presentar en el sector agropecuario. En este caso, debido a que la sequía no solo afecta a El Salvador, sino que está afectando en general a toda la región y a países también como Belice, República Dominicana, Panamá, entonces, viendo los impactos que hay en todos los países de la región, los ministros tomaron la decisión de establecer una declaratoria de alerta regional, que lo que hace la declaratoria de alerta regional es precisamente ver los impactos negativos que se tiene con este efecto de la sequía, ¿no? Y con este fenómeno del Niño, de tal manera que pueda los distintos países y la región en su conjunto solicitar cooperación internacional para hacer frente a los problemas que se derivan de la sequía, ya sea en términos de la producción o ciertamente en el tema alimentario. Entonces, esa declaratoria posibilita a los países de la región, digamos, establecer una relación con el Programa Mundial de Alimentos para ver los marcos de cooperación que puede haber para enfrentar el problema de desnutrición o hambruna que pudiera presentarse en algunos países de la región.
Entonces, te abre ese espacio, pero abre otros espacios también de cooperación en otros niveles, técnicos u otras cosas que puedan servir realmente para enfrentar de mejor manera los efectos del cambio climático. Por otra parte, obviamente los efectos de esta sequía han sido, obviamente en cada país es distinto, pero los efectos más importantes se presentan en El Salvador y Honduras. En El Salvador se calcula una pérdida de más de 4 millones de quintales de maíz, más de 60.000 quintales de frijol. En el caso de Honduras también hay impactos en varias regiones, en varios departamentos de Honduras, donde hay pérdidas en la producción y productos de exportación están siendo afectados, como por ejemplo el aceite, la producción de aceite derivada de la planta que tienen ahí, de las siembras y los cultivos que tienen de palma africana. Entonces, hay impactos en eso. En el caso de Nicaragua, básicamente hay una percepción de que sí hay efectos, pero no tenemos datos claros de lo que está pasando. En Costa Rica ha señalado que está siendo impactado en productos de exportación también, como el café, el azúcar o la caña de azúcar y la piña, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay impactos serios, actividades económicas que son importantes para el crecimiento de las economías nuestras, ¿ya? Panamá igual ya declaró en una zona específica un estado de emergencia, ¿no? En un lugar muy focalizado, pero porque está impactado muy seriamente por la sequía. Entonces, estamos ante un escenario regional que obviamente hay que poner atención. Obviamente no es que no se pueda enfrentar adecuadamente, pueden haber obviamente políticas de gobierno importantes y políticas regionales para poder enfrentar de mejor manera estos efectos negativos de la sequía. Eso iba a preguntar, que has apuntado muy bien que cada país es afectado de diferente manera. Obviamente tenemos matrices productivas, me imagino, diferentes, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿facilita el que haya una declaratoria regional, el que se pueda dar una respuesta también en conjunto? ¿En qué ayuda esto, mejor dicho? Claro, o sea, de hecho los países en su conjunto, dentro del marco de este Consejo Agropecuario Centroamericano, ellos pueden solicitar apoyos mayores tanto a gobiernos bilateralmente, ya sea con Estados Unidos, países de Europa, etcétera, o organismos multilaterales que pueden apoyar para resolver problemas no solamente de seguridad alimentaria, sino necesidades de establecer programas mucho más fuertes para permitir enfrentar de mejor manera en el mediano y largo plazo el problema del cambio climático. O sea, porque al final hay que ver el cambio climático como algo que es una realidad y que de una u otra forma nos va a venir afectando año con año. Y por lo tanto, hay que empezar a asumir acciones que requerirán, en todo caso, ayuda y cooperación técnica, cooperación humanitaria, cooperación científica, etcétera, que nos pueda ayudar realmente a enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, la declaración de alerta es importante en ese sentido, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es que haya un plan, o sea, claro, de los gobiernos, de la región, de todos los que están en este consejo, un plan concreto para actuar en el corto, mediano y largo plazo sobre esta situación del fenómeno de la sequía y en general del cambio climático. Ahora, los impactos de los fenómenos naturales como estos que estamos viendo recalcan la necesidad de administrar adecuadamente los recursos naturales y obviamente cómo nosotros los seres humanos nos relacionamos con el medio ambiente. ¿Cómo ven, no sé si tú o César, la capacidad de respuesta de nuestras sociedades centroamericanas? ¿Alfonso? Bueno. ¿O contigo? No, dale. César. Aquí la respuesta por el lado del gobierno, por ejemplo, ha sido la entrega de paquetes agrícolas en un primer momento, ¿verdad?
los paquetes a los productores de maíz, de frijol, una buena cantidad. No creo que haya sido eso tan impactante porque sigue el problema de la lluvia, incluso de la segunda cosecha. Sí. Y también se abrió un contingente de importación, eso es importante, para evitar que los precios suban. Lo aprobó la Asamblea Legislativa, no recuerdo ahora el monto, pero para que se pueda incorporar productos del exterior, para que no haya una escasez y no vaya a pasar lo del año pasado, donde el precio del frijol llegó a costar creo que más de 120, llegó creo que a 130. Y también ha habido algunas acciones por el lado de la Defensoría del Consumidor, en coordinación incluso con importadores, con empresarios vinculados al comercio interno, para evitar acaparamiento y evitar que los precios suban. Ha sido inevitable que los precios suban, pero no han llegado a los niveles del año pasado. Claro. Esas son las acciones que veo así como inmediatas por el lado del gobierno. Y también hubo acciones concretas en el tema del acaparamiento, ¿no? Me imagino que para esta ocasión se les ha hecho más difícil a quienes acaparan hacer lo mismo, ¿no? Sí, hubo denuncias. El año pasado pasó lo mismo. 6 empresas fueron denunciadas por la Defensoría del Consumidor ante la Fiscalía. No pasó nada al final. Ahora también hubo información sobre eso porque no había razones para que el precio subiera. Porque en el caso del frijol, por ejemplo, la mayor parte de la producción no es de primera cosecha. Por eso el frijol no ha sido tan afectado todavía. Es más de segunda, que es la que viene ahora. Pero hay problemas, porque sigue habiendo problemas de la lluvia. Y había habido una cosecha buena. Entonces, ahí la población denunció, hubo denuncia de acaparamiento a empresas, actuó la Defensoría, pero creo que sobre todo hubo acuerdos donde participó incluso el Ministerio de Hacienda. Se formó un equipo del Ministerio de Hacienda, Economía a través de la Defensoría, sectores empresariales para evitar ese problema. Yo creo que por ahí ha habido cierto éxito, por el lado de que no se nos metan unos precios altísimos, ¿verdad? A pesar de que ha sido más fuerte este año que el año pasado. Entonces, digamos, la respuesta de la ciudadanía ha sido más esa, ¿verdad? Denunciar los problemas y la respuesta del Estado. La veo más por ahí, aunque hay algunos esfuerzos también por el lado de los sistemas de riego, pero eso no está vinculado tanto a este problema inmediato. Ya hay esfuerzos por el lado de introducir algunas obras de riego, creo que se van a invertir más de $20 millones, pero eso es parte como de las transformaciones que se necesitan más allá de este problema coyuntural. Alfonso, ¿cómo ves en su conjunto las sociedades, las comunidades, los países como tales, qué capacidad de respuesta han mostrado? Mira, yo creo que en el caso de El Salvador, obviamente hay distintos niveles de respuesta para enfrentar este asunto. O sea, una cosa es el gobierno, obviamente son las comunidades mismas que se ven impactadas o afectadas por este fenómeno, que tienen que saber organizarse cada vez más las comunidades para ver cómo enfrentan esto. Obviamente una salida más adelante es todo el tema de sistemas de riego, pero los sistemas de riego obviamente no son tan fáciles de construir y de dotarles a todos los productores, especialmente a los pequeños productores que no tienen condiciones para invertir en eso. Entonces, tiene que haber una política de gobierno orientada a favorecer el acceso a sistemas de riego, ¿ya? O sea, ya sea a través de distritos de riego o sistemas de tecnología de riego, todo eso hay que evaluar y hay que medir para que ellos tengan acceso a eso, ya sea organizadamente. O sea, un pequeño productor individual no puede, pero si se organiza, es muy probable que pueda tener acceso a eso y que por lo tanto pueda enfrentar de mejor manera en un futuro situaciones de sequía como la que se ha presentado en este año. Entonces, por un lado son esa respuesta de las comunidades a organizarse, establecer, analizar bien su situación y ver qué se puede hacer conjuntamente con el gobierno. El gobierno tiene que tener una capacidad también de responder ya no a la emergencia inmediata, ya tiene que establecer acciones y políticas con una visión de largo plazo, resolviendo esos problemas. Entonces, políticas de riego, políticas de reservorios, son importantes que el gobierno establezca, porque en las políticas se establecen todos los mecanismos de apoyo, financiamiento, etcétera, etcétera,
que tiene que haber en esto, porque no es tan sencillo, pero esa es una tarea fundamental del gobierno para los próximos años. De hecho, está en eso. O sea, yo entiendo que ya el gobierno está buscando el establecimiento de líneas de crédito especiales para el apoyo a sistemas de riego. De hecho, el Banco Hipotecario recientemente salió diciendo que tiene 20 millones para apoyar a productores con sistemas de riego. De hecho, cuando regresemos de la pausa, Alfonso, Nil y César, vamos a hablar justamente de eso, de los sistemas de riego y todo el aspecto que tiene que ver con los créditos, pero también hablaremos de la Ley General de Aguas, que tiene mucha relación con esto, que es urgente, ¿les parece? Listo, una pequeña pausa, regresamos con más. Estamos en Gente de Opiniones, evaluando el impacto de la sequía en nuestro país y la región. Ya venimos con más. Muchas gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando del impacto de la sequía en nuestro país y está con nosotros Nils Gred del Programa Mundial de Alimentos. Antes de ir a la pausa hablábamos justamente de uno de los temas que tiene que ver con la visión a mediano y largo plazo que deben tener nuestros países, en este caso El Salvador. Y tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa sobre los créditos que están disponibles justamente para sistemas de riego. Veamos la nota de Jacqueline. Una nueva línea crediticia para la adquisición e implementación de sistemas de riego fue lanzada en el distrito de riego Lempa-Acahuapa en San Vicente por las autoridades del Banco Hipotecario y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se convierte en una alternativa para los agricultores interesados en adquirir maquinaria y equipo de sistema de riego para aprovechar las aguas superficiales y subterráneas para el desarrollo de cultivos. Que a partir del tema de la sequía, nosotros hemos considerado que es necesario que los agricultores cuenten con un apoyo financiero que les permita replantear su agricultura, que realmente es una forma de hacer negocio para ellos, de mejorar sus ingresos. Es primera vez que se coloca una línea de crédito en uno de los bancos del Estado para favorecer aquellas iniciativas productivas que puedan hacer mejor uso del agua y garanticemos así mayores niveles de producción. El Banco Hipotecario dispone de $20 millones para la entrega de créditos con intereses del 8% y hasta 10 años de plazo. Si se agotan, pues nosotros estamos en la disposición de colocar más recursos, pero lo que nosotros queremos es que los agricultores no se queden sin un sistema de riego. El sistema de riego tiene que ser parte ya vital de la sostenibilidad de sus producciones agrícolas de aquí en adelante. La zona oriental del país es una de las más afectadas por la sequía y con las nuevas opciones financieras y recursos tecnológicos se beneficiarán miles de productores en todo el país. En el país hay alrededor de 9.000 manzanas con capacidad de riego, 9.000 manzanas. Entonces estamos hablando de que si hay un crédito factible, por ejemplo, toda esta zona de Lempa-Acahuapa, Estanzuelas, Nueva Granada, San Ildefonso, Ciudad Dolores, estamos alrededor de la presa 15 de septiembre, todos tenemos posibilidad. Bueno, sí favorecen porque el Banco Hipotecario nunca le daba a los agricultores, solo le daba a los grandes empresarios. Y ahora sí consideramos nosotros que vamos a salir beneficiados porque vamos a pedir crédito para caña también. Para ganado, porque tenemos ganado también. ¿Va? Esta iniciativa se suma a las diferentes opciones que ofrece el gobierno a los agricultores a nivel nacional para contrarrestar los efectos de la sequía, el cambio climático y el fenómeno del Niño. El gobierno está haciendo una fuerte inversión y con la ayuda de la cooperación internacional estamos movilizando ahorita cerca de $10 millones en distritos de riego que han sido construidos por el gobierno de la República en otros momentos. Las medidas a corto, mediano y largo plazo tomadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén dan respuesta a las principales demandas del sector agropecuario del país. Bueno, ahí tenemos esa nota. Muchas gracias al equipo de prensa. Nils, ¿cómo ves esta iniciativa del gobierno?
Pues el riego obviamente es absolutamente crítico. O sea, en realidad El Salvador no tiene escasez de agua. El problema es que el agua cae con una frecuencia que es imprevisible, muchas veces en gran intensidad, hay periodos secos y no hay capacidad de almacenar el agua para después usarlo en la agricultura. Entonces yo creo que la solución para adaptarse a este cambio climático del que estamos hablando es, de hecho, empoderar a la población para manejar mejor este recurso que es el agua. Perfecto. Ahora, Nils, me gustaría, hablando del impacto de la sequía, entiendo que ustedes, como obviamente el tema que a ustedes les mueve, es el tema de la alimentación, ¿no es cierto? ¿Cómo entiendo que ustedes tienen bien mapeado el país y las zonas de mayor impacto, las zonas que son más vulnerables a este tipo de situaciones? Si nos puedes hablar de eso para que la gente pueda ver de qué manera está pues zonificado, digamos, el impacto. Con mucho gusto. Tenemos un mapa, a lo mejor lo podemos Sí, lo tenemos mostrar. listo ahí en producción. Ese mapa muestra los niveles de desnutrición crónica en el país. Nosotros lo llamamos el mapa del hambre. O sea, es un poco la consecuencia de la falta de acceso a alimentos. En El Salvador, ese mapa muestra en colores los niveles de desnutrición crónica. Desnutrición crónica es un concepto que se refiere a la falta de crecer de los niños. Y empieza con el embarazo y en los primeros años de la vida. Que es lo que le llamamos la primera infancia, ¿verdad? Exacto. Y en cuanto el color es más café oscuro, los niveles son más altos. En El Salvador en este momento la desnutrición crónica es del 14%, pero hay muchos municipios en los que los niveles son encima del 30%. Cuando en ese mapa el color es café oscuro, ya estamos hablando de entre 30 y el 40%. ¿Qué son estas zonas, por ejemplo, en Morazán, que vemos más oscuro? Sí. Chalatenango, Morazán, Ahuachapán, el occidente, la zona cafetalera y una zona chiquitita al sur de San Salvador. Son las 4 zonas más problemáticas del país. ¿Por qué la desnutrición crónica? Por falta de acceso a alimentos, falta de acceso a agua, falta de acceso a servicios de salud, higiene personal. O sea, son muchos factores que crean este fenómeno. Cuando un niño no crece, usted puede decir, pues, a lo mejor, ¿qué importancia tiene? Pero la estatura, el crecimiento en estatura representa mucho más. Representa el desarrollo cognitivo, el desarrollo del cerebro. Tenemos otra foto, a lo mejor la podemos mostrar, que ilustra muy bien este fenómeno. Son 3 niños. A la izquierda hay un niño que tiene 11 años. A la derecha el niño tiene 6 años, un poco menos de 6 años. O sea, el niño a la izquierda, Johnny, tiene casi el doble del otro niño. Y la chica en el medio tiene 8 años. Entonces, son niños de la misma edad que tendrían que tener la misma estatura. Pero Johnny a la izquierda, por la falta de acceso a una alimentación sana, a servicios de salud, no pudo crecer. ¿Qué significa esto? Eso significa que él en la escuela no va a mostrar el mismo rendimiento que los demás. A lo mejor va a repetir años, se va a salir antes de la escuela. Es más probable que se va a quedar en un trabajo manual. Si es hijo de agricultores de subsistencia, es muy probable que se va a quedar en esto. Y entonces es como el ciclo intergeneracional de la pobreza en realidad. Hay un estudio en Guatemala que muestra que un niño que crece normalmente, promedio, gana el 46% más por hora cuando es adulto. Y ahí llegamos a la economía y al PIB, porque el Producto Interno Bruto del país depende de la capacidad de los ciudadanos de producir, de trabajar, de la educación que tienen y cómo pueden contribuir a la economía. Y en ese caso, esos 3 niños, el niño que estaba a la derecha, que creció bien, va a contribuir mucho más que el niño. O sea, el niño a la izquierda no llegó a su potencial y por lo tanto pierde él, pierde su familia, pero pierde también todo el país. Es decir, el impacto humano es grande, que si ya lo traducimos obviamente pues en país, se ve reflejado obviamente. De ahí la importancia obviamente de que todo esto sea abordado de manera seria por toda la sociedad, no solo el gobierno, ¿no es cierto? Y lo que pasa es, en un periodo como este de sequía, o sea, ¿cómo es que un niño no crece? Es suficiente que un
un mes, 2, 3, 4 meses con una alimentación de poca calidad, o sea que es muy básica, de frijoles y maíz nada más, es suficiente para que el niño no crezca al ritmo que tendría que crecer. Y es muy difícil después recuperar ese periodo, porque sabemos que hay periodos en los cuales los niños crecen mucho y otros en los que casi no crecen. Si un niño pierde este crecimiento y si no es que después puede tener acceso a una alimentación perfecta, a muy buenos servicios de salud, es muy probable que se quede con este problema para el resto de su vida. Hay también estudios que muestran que los niños que no crecieron a esta edad temprana tienen una incidencia mucho más alta de enfermedades crónicas, cardiovasculares, cáncer, cuando ya tienen 40, 50 años, alta tensión. Insuficiencia renal, supongo. Exacto. Entonces, es un periodo muy corto, es suficiente para que esto suceda. Muchas veces lo que pasa es que se ve afectado el sistema inmunitario del niño, el niño se enferma, y aunque después ya tiene acceso, ya no hay sequía, ya tiene acceso a una buena alimentación, ya está enfermo, por eso ya no tiene hambre, ya no va a comer, tiene diarrea, o sea, entra en un ciclo entre enfermedad y desnutrición del cual es muy difícil salir. Listo. Ahora, justamente, Alfonso, como dice Nils, ya sumado todo esto, obviamente hay un impacto muy grande en la capacidad productiva del país. Ahora, ¿cómo han visto ustedes como economistas que afecta esta sequía? En primer lugar, la dinámica económica en la agricultura. Y luego tal vez César nos habla más de la dimensión de otros factores dentro de la economía del país. Mire, obviamente el sector agropecuario en el país ha sido afectado, pero hay que regionalizar porque no en todas las zonas hay un impacto similar o igual. O sea, la zona occidental tiene menos daño, digamos, que la zona oriental o la zona paracentral. Obviamente hay actividades agrícolas que han sido más impactadas, especialmente la producción de maíz, la de frijol, la ganadería. También hay un impacto que lo señalaba, por ejemplo, la Asociación Azucarera, de entre un 10 a un 15% de impacto en la producción de caña de azúcar. Y otras actividades agrícolas podrían haber sido afectadas. Eso obviamente tiene que reflejarse en un impacto en el crecimiento de la economía, ¿ya? Pero entendiendo los datos que tenemos de crecimiento de la economía y las proyecciones de crecimiento para este año, más estos impactos, yo creo que se va a mantener el crecimiento de la economía entre un 2.2% a un 2.5%. Habrá que ver, ya evaluar más allá, más a profundidad todos estos impactos. Pero creo que de alguna manera siempre la economía del país va a estar por encima de del bajo crecimiento que teníamos anteriormente. Es una desgracia que El Salvador todos los años está siendo impactado por algún fenómeno. Sí. O sea, en el pasado eran cada vez más recurrente, ¿no? Los grandes diluvios y todas estas inundaciones, y ahora estamos impactados por la sequía. Entonces yo creo que sí debemos tomar en cuenta eso. En todo el sector agropecuario tenemos que evaluar detenidamente cuál es el impacto y qué acciones para cada tipo de cultivo o de ganadería tenemos que actuar, tenemos que implementar, ¿ya? Yo creo que hay una capacidad de los productores, obviamente no de los pequeños productores o microproductores que obviamente están muy limitados en sus condiciones, como ya lo señalaba Nils, pero creo que hay medianos, aún pequeños productores, otro tipo de pequeños productores que están en otras actividades, que más fácilmente pueden adaptarse a este marco del cambio climático y a los efectos que ha tenido la sequía. No así la gente que subsiste de ello, ¿no? Claro, no así la gente que subsiste, tiene ese gran dilema que ya lo señalaba Nils. Entonces, pero, por ejemplo, hay sectores, como el caso de la caña, que la estructura de organización que existe en este sector permite que
los ingenios den una respuesta casi inmediata a las necesidades de los productores que han sido afectados. Yo recientemente he estado en una gira por todo el país viendo el impacto sobre este sector y hay una respuesta muy positiva, digamos, del sector privado, en este caso de los ingenios, para apoyar a productores que han sido afectados, buscarles cómo resolver financieramente, apoyarles con riego, apoyar con fertilización, etcétera, etcétera. O sea, tienen todo un diseño de acciones muy positivas. Y creo que hay otros sectores de ese mismo tipo, especialmente que están vinculados a la agroindustria. Entonces, la ganadería vinculada a la agroindustria debería también tener un rol de ese tipo. La caficultura debería tener también esa misma respuesta de las estructuras, digamos, que están más allá de los productores, ¿no? Y obviamente siempre tiene que haber el respaldo gubernamental. O sea, el gobierno tiene que desarrollar toda una política muy seria de cómo enfrentamos todo este problema del cambio climático y establecer líneas de acción. Por otro lado, la estructura financiera del país, especialmente de la banca de desarrollo, que es un poco lo que veíamos en este momento que ustedes mostraban al banco hipotecario con esa línea para riego, Bandesal está evaluando también eso, o sea, la banca de desarrollo. El Banco de Fomento Agropecuario también está buscando cómo apoyar a los productores de granos básicos. Entonces, el sistema financiero para el desarrollo, que es el sistema estatal, está de alguna manera apoyando. Al sistema privado financiero hay que, obviamente, llamarlo a que considera la situación de los productores que tienen créditos con ellos para ver cómo apoyar, porque en todo caso hay una capacidad de los productores de poder salir adelante. Entonces lo que necesitan es, de alguna manera, superar el contexto actual para continuar y seguir desarrollándose. Entonces, tanto la banca privada como la banca estatal tienen que jugar un papel importante para hacer que los productores nuevamente continúen en sus actividades de mejor manera. Y el gobierno siempre, como te digo, apoyando y creando condiciones para que estos productores sigan en ese proceso de producción. Entonces yo creo que los impactos al final para la economía no van a ser tan graves, digámoslo así. Obviamente va a haber efectos negativos, pero no tan graves como pudiera pensarse, ¿no? Entonces, en la medida que se sepa manejar el papel de cada sector, privados, gobierno, comunidades, etcétera, etcétera, que pueden enfrentar estos problemas. Claro, si cada quien hace lo que le corresponde, lo que se necesita, ¿verdad? Si cada quien se pone en tema país, no claro, solo sus intereses. Vale, César. Bueno, mira, ha habido una opinión por ahí de que la economía no va a crecer por este problema. Eso es incorrecto. Los granos básicos representan el 2%, un poco menos del 2% del PIB nacional. Y representan más o menos el 20% del PIB agropecuario, incluyendo el arroz, que no está siendo afectado. Arroz, maíz y frijol representan más o menos el 20% del PIB agropecuario, y el PIB agropecuario es el 12% del PIB nacional. Eso es importante. No es todo el agro que está siendo afectado, sino un sector. Es importante el peso que tienen en el agro, y también en el empleo en el agro, ese es un impacto. Pero en términos de arrastrar la economía a una disminución del crecimiento sustancial, no. Los sectores que están más creciendo en la economía son la industria, que lleva un crecimiento de más de 3% en los primeros 6 meses. Según el informe del Banco Central, está creciendo mucho el sistema financiero. Hay un crecimiento también por el lado del comercio. Son los sectores como más dinámicos, transporte, telecomunicaciones. No quiero minimizar el impacto, pero lo que quiero es darle su justa dimensión. Lo otro es, por el lado de las importaciones, yo creo que sí hay un impacto bastante negativo. Hasta el año 1999 nosotros teníamos una balanza agropecuaria favorable, o sea, este país exportaba más productos agropecuarios que lo que importaba, hasta el 99, desde entonces tiene déficit. El año más grave fue el 2008, donde la diferencia fue de más de 500 millones. Eso ha venido bajando. El año pasado anduvo por los 300 millones. Es decir, hay un déficit
en el comercio, pero ya no es el de hace 10 años. Ya no es tan dramático. Pero ahora se va a ampliar un poco porque hay que importar por la caída de la producción de alimentos, sobre todo de granos básicos. En el tema de la caña no. Nosotros aunque el tema de las exportaciones ha crecido, ¿no? Sí, pero el daño aquí es más por el lado de la importación. Por el lado de la importación. No nos va a afectar la exportación porque no somos exportadores de maíz ni de frijol, ni de arroz, mucho menos de arroz. Bueno, el arroz no está todavía metido en este problema. Y en el lado del azúcar, se ha exportado una buena cantidad en el primer semestre del año. Y hay reserva para exportación. Incluso se han ampliado los mercados internacionales con China, ¿verdad? Y para el consumo interno no va a haber escasez, que por cierto es el mejor precio, el que hay acá. Hay una cosecha importante. Yo creo que no va a afectar la balanza de pago por el lado de las importaciones. Lamentablemente, este año íbamos con una tendencia que no la veíamos desde hace muchísimo tiempo. Este es uno de los pocos años, si revisamos los últimos 15 años, donde las exportaciones están creciendo y las importaciones están disminuyendo a nivel total. Hasta julio han crecido 7% las exportaciones y han disminuido 3% las importaciones. Ahora vamos a tener que importar alimentos. Pero de todas maneras vamos a cerrar con una balanza de pago donde las exportaciones van a crecer más. No va a ser una cuestión dramática. Me falta hablar de otro impacto. Por ejemplo, en el crédito quería decir otra cosa, pero... Sí, tenemos que hacer un corte. Cuando regresemos, obviamente todo esto implica prepararse como país y obviamente preparar también la legislación para poder dar respuestas más efectivas, tanto al cambio climático como a la seguridad alimentaria. ¿Qué les parece si hablamos de eso cuando regresemos de la pausa? Bueno, ya venimos con más. Estamos hablando del impacto de la sequía en el tema de alimentación y por supuesto en el tema de la economía de nuestro país. Ya venimos. Bueno, seguimos hablando del impacto de la sequía en nuestro país, sobre todo enfocado en el tema de la alimentación. Estamos conversando con Nils Grede, representante de nuestro país del Programa Mundial de Alimentos PMA. Nils, justamente el tema de la seguridad alimentaria es uno de los temas que está en debate en la Asamblea Legislativa, es decir, garantizar la seguridad alimentaria para nuestro país es urgente. ¿Cómo lo ven ustedes desde el PMA? Pues obviamente es importante que un país tenga la legislación y se dote de las políticas para poder gobernar bien, para poder apoyar el desarrollo del país. Y en el caso de El Salvador, acabamos de hablar del agua. Hay una ley del agua que intenta de poner reglas alrededor del uso del agua, porque el agua muchas veces para nosotros es un recurso gratuito y eso a lo mejor nos gusta, pero eso también quiere decir que hay mucho desperdicio, ¿no? Entonces hay que darle un costo al agua para que el consumidor, que sea el privado, la industria, quienes sean los agricultores, lo usen de manera sabia y para que no se desperdicie. Hablábamos antes del riego. Hay muchos sistemas de riego que de hecho desperdician mucha agua. Hay otros que son más desarrollados, más sofisticados, que a lo mejor cuestan un poquito más, pero si el agua no tiene precio, entonces me conviene más instalar el sistema que cuesta menos como agricultor y no me importa. Se desperdicie. Exacto. Entonces es importante pensar en esos temas para dar los incentivos a todas las instituciones, los consumidores, para que se manejen esos recursos con sabiduría y de una manera razonable, ¿no? César, creo que tenías algo pendiente, César, que con el sector financiero, el impacto no, me quería referir a que tampoco va este problema a arrastrar a la banca, porque el sector agropecuario apenas capta el 3% del crédito de la banca. O sea, la banca está más vinculada a otros sectores de la economía. Y fundamentalmente le presta a la banca estatal, ¿verdad? Sobre todo a los pequeños productores. Entonces, por ahí no veo un impacto tan importante, era un elemento que se me quedaba. Pero quería decir algo sobre el tema del agua. Lamentablemente aquí no se ha aprobado esta ley del agua, que establece como prioritario el uso humano, el uso de los hogares y el uso de riego, de lo que se ha estado hablando. Eso que está en la ley, que es importantísimo para producir en verano, si sabe que viene una sequía, produce antes o para tener más cosecha.
Eso es clave. También le pone una contribución, lo que decía Anil, a las industrias, la agroindustria y al comercio, por el consumo de agua, para darle recursos al Estado. Obliga a crear reservorios de agua, a proteger los mantos acuíferos. Pues una cantidad de acciones. Ni siquiera se quiso aprobar que el agua fuera un derecho humano, como reforma constitucional, algunos partidos de oposición. Y hay otra ley muy buena, que es la de soberanía y seguridad alimentaria, que tampoco ha sido aprobada, que obliga a hacer muchas de las cosas que se están planteando ahora en el marco de este problema, de la reunión de Centroamérica. Por ejemplo, garantizar crédito, garantizar sistemas de comercialización, que este es otro problema que tenemos en el campo. El Estado apoya la producción y la gente le vende a los intermediarios. Hay pocos ingresos para quienes producen, porque cae en manos de los comerciantes. Aquí se cerró el IRA y el Estado no interviene. Entonces, la ley de soberanía obliga además de los problemas de especulación que generan todo eso, que los precios suban, ¿no? Porque la comercialización garantiza un buen precio a quien produce y un buen precio a quien consume. Claro, es un subsidio del Estado, podría operar sin pérdida también la empresa pública, pero reduce los márgenes de comercialización, que están controlados aquí por una empresa que controla el 80% de la comercialización, es el 80% de la comercialización. También obliga a crear reservas de alimentos, la ley de soberanía y seguridad alimentaria, obliga a otorgar insumos baratos, también incluso reservorio de agua, está en la ley de soberanía, no solo en la ley de agua. Entonces, estas son demandas que el Estado, no el Estado, sino que la población, yo creo que debería seguir levantando, porque como que esos proyectos han muerto ahí, ya no están en discusión. Y no se aprobó la reforma constitucional. Estas son acciones clave, porque si no, ya todos los años vamos a tener este problema. Ya está clarito que no nos vamos a zafar y nosotros no tenemos incidencia en el cambio climático. Somos un país chiquito, sino que nos vienen los problemas generados por los países que están generando todo el problema del cambio climático y vienen para acá. Entonces las inundaciones, fíjate que cuando no es sequía, en el año 2012 fue todo lo contrario, fue uno de los años de más lluvia en el país. Entonces el daño fue por otras razones. Sí, las inundaciones. Las inundaciones. Si no llueve, entonces ahí nos quedamos mirando el río Lempa. Y si llueve, el río Lempa nos saca con la vaca encima. Es terrible. Hay que meterle a fondo esas leyes. Yo creo que hay que levantarlas. Ahora, Alfonso, estas discusiones, como dice César, se han enfriado. Pero obviamente hay todo un debate, sobre todo en el tema del agua, que es un debate que tiene que ver, por lo que se ve, que tiene que ver con el tema de la privatización, el tema de cómo va a ser ese manejo, esa administración del recurso. Bueno, mira, lo que yo conozco de la discusión que hay sobre la Ley General de Aguas, que fue presentada por el gobierno hace varios años, está entrampada porque obviamente el sector privado tiene algunas reticencias. Primero, en el marco de la institucionalidad del que va a manejar todo el tema del agua, ¿no? O sea, en la ley se establece que es el Ministerio de Medio Ambiente. Las instancias privadas consideran que debería ser una entidad autónoma. Esa es una primera discrepancia. Lo otro es por lo que señalaba Nils, de lo que se llama el pago por el uso del agua, ¿no? Que de alguna manera está establecida en la ley y obviamente eso significa que hay sectores que van a, en general, todo el que tenga que usar agua va a tener que pagar. Obviamente diferenciado dependiendo de las condiciones, ¿no? No es lo mismo un industrial que un agricultor o un agricultor que una comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Son esas cosas y posiblemente hay otros elementos que también preocupa al sector privado en torno a esto, que les da mucho miedo. Yo diría que la ley fue discutida en el gobierno anterior muy fuertemente con distintos sectores, hasta con el sector privado, para que saliera una ley que realmente resguardara este recurso hídrico como un recurso clave para el país. Y entiendo que estamos en una fase de entrampamiento, pero que hay que discutir nuevamente. O sea, hay que entrar otra vez con el sector privado a discutir a fondo y con seriedad. Yo creo que la sequía nos da un buen ejemplo de la necesidad de una discusión a fondo de cómo
debemos manejar este recurso hídrico al futuro. Y una ley que garantice eso, que mejore las condiciones, Que ordene. que ordene y que sirva para los productores, sean estos industriales, agrícolas y todo eso, es bueno, ¿no? O sea, hay necesidad de ese marco, ¿no? Entonces yo pensaría que debería haber un proceso de discusión a fondo, de tal manera de que en consenso con el sector privado se pudiera sacar, entre gobierno y sector privado, sacar una ley general de agua adecuada para el país y para el futuro del país, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de seguridad alimentaria. O sea, en seguridad alimentaria es lo mismo, ¿no? O sea, el sector privado tiene una visión específica de cómo hay que manejar el tema de la seguridad alimentaria. Y por otro lado, el gobierno y otros sectores sociales tienen otra visión, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que acercar posiciones, hay que ver que no se trata de acciones confiscatorias, porque uno de los grandes temores de los empresarios es que estas leyes son confiscatorias, es como que les va a quitar la propiedad y la posesión de algo. Y no es cierto, no hay ninguna intencionalidad de ese tipo en estas leyes, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es un proceso de discusión nuevamente y de reflexión en serio que permita llegar a una ley que sea acorde a las necesidades del país y de los intereses de todos los sectores del país, ¿no? Bueno, perfecto. El tema se nos ha ido como agua entre las manos. Cuando hay buena conversación suele suceder eso. Y quiero agradecerles a los tres, Nils, César, Alfonso, por haber sido parte de este foro que esperamos que la ciudadanía les sirva para saber más y que sepa tomar decisiones también, porque se dicen muchas cosas alrededor de estos temas y muchas veces no son ciertas. Y me encantó cuando decía César, poner las cosas en su justa dimensión. Eso creo que es importante. Muchas gracias a los tres. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, quédense con la programación de Gente Ver porque hay mucho más para todos y para todas. Buenas noches.